Así que se levante la mano y que se puedan, no tenemos un micrófono. Y la idea es que tengan 2 minutos para responder todos los movimientos y hacemos un par de preguntas a todos los movimientos y tenemos ya 15, 25, 30 minutos que alcanza. ¿Alguna pregunta? Una pregunta un poco para todos los movimientos respecto a su discusión sobre la subcontratación, particularmente lo que está ocurriendo en la Universidad de Resultados. Más accionar, más que obviamente su estar en contra. ¿Se escuchó? O no fuerte. Su postura respecto a la subcontratación. ¿Se escuchó? La postura sobre la subcontratación para todos los movimientos políticos. Ahí sí podemos hacer por el orden de... ¿Se puede partir tú? Que se repartan o los que quieran responder se van preparados. Ah, claro, dale, responde. 2 minutos por favor para que empecemos con estas preguntas. Ya, respecto a la subcontratación, como tú dijiste, vamos a declarar cuál es nuestra postura, obviamente de rechazo. Es necesario construir organización, como lo hemos dicho. Los estudiantes no podemos ser el encargado de organizar a los sindicatos de los trabajadores, ni siquiera incorporar, intentar intervenir en los sindicatos, intentar levantar. Solamente podemos ser un actor, un acompañante en los momentos que ellos necesiten movilizarse y necesiten levantar demanda. Creo que es necesario construir una orgánica no legal e institucional, empezar a hacer reuniones constantes con los sindicatos, con los trabajadores y trabajadoras de la empresa subcontratada, volver a retomar un trabajo que se dejó en el año 2011, volver a retomarlo y volver a construir lazos para después hacer una orgánica que esté fuera de los marcos institucionales de la federación, fuera de los marcos institucionales de la propia universidad y crear un poder entre los dos, trabajadores y estudiantes. Creo que es necesario acumular fuerza, pero intentar intervenir los sindicatos o intentar dársela como que los estudiantes somos los que vamos a crear el sindicato por los trabajadores no es lo recomendable. Gracias, Pablo. Bueno, bien, en verdad nosotros creemos que no había estado en contra de su contrato y el trabajo precario. Ahora el tema es cómo hacemos un balance de lo que fue el año pasado, donde muchos movimientos políticos buscaron que el movimiento estudiantil sustituyera la organización de los trabajadores. Y esa cuestión es un problema, compañeros, porque nosotros no vamos a ser los que ganemos las luchas de alguien. En ese sentido, yo creo que y una lógica de discusión, si es que no somos ajenos, es necesario abrir una discusión profunda, no porque un compañero sea trabajador subcontratado, también es Dios y por tanto su posición es irrefutable, sino que nosotros tenemos que crear y apretar lazos para crear una lógica de discusión, no sustitución, pero también para poder aportar a su propia organización y poder golpear juntos. Ahora bien, si es cierto, hay un problema particular en la universidad, pero el subcontrato no tenemos que entender como un problema particular de la universidad, sino como un problema nacional del cual también tenemos que hacernos parte. Y por ejemplo, no sé, hoy día la lucha que dio, por ejemplo, Juan Pablo Jiménez era contra el subcontrato y hoy día hay que retomarla, y hay que retomarla en todos los sindicatos y hay que, por ejemplo, no sé, hacemos la prueba de Ligue Chile, de los funcionarios de Ligue Chile, y por ejemplo podemos organizar foros aquí junto con los compañeros que estuvieron en huelga, que nos cuenten su experiencia, que cuenten su experiencia también a los distintos compañeros, y en ese sentido ir creando y generando esa unidad, pero no solo adentro, no solo interno, porque es una lucha a nivel nacional que se tiene que dar, necesaria y en todos los lugares de trabajo, quería decir eso. Bueno, creo que también me sumo a las palabras de mi compañero en general. Evidentemente, lo que podemos hablar de subcontratos son solamente cosas pésimas. Sabemos que realmente las condiciones de los trabajadores subcontratados son aberrantes. Si ya hablar del trabajo es complejo hoy en día, la calidad de trabajo, la calidad que tienen los trabajadores hoy en día es complejo, el subcontrato ya rebasa cualquier límite. Evidentemente, nosotros no nos podemos hacer cargo de problemas como
tienen que solidarizar, pero tampoco podemos hostigarlos ni nosotros hacernos cargo como si fuéramos casi una labor patronal acerca del problema de la subcontratación en este caso. Es importante que sí apoyemos todos los conflictos que hayan en ese tema, apoyar de forma activa, no solamente de forma nominal, pero y tratar también de unificarnos. O sea, ya estábamos hablando de un foro que era de acuerdo al tema estudiantil y entender que eso también tiene que ir concatenado con la lucha de los trabajadores. Eso es sumamente importante, entender que la lucha, insisto, es una sola y que tenemos que pegar de forma unitaria. Bueno, nosotros pensamos, pienso que la obra no va a diferenciarse mucho de los otros compañeros, puesto que todos estamos en contra de la subcontratación. Ahora, ¿qué tenemos que ser capaces de hacer nosotros? De ayudar a aquellos que sean capaces de organizarse, cuestión que es muy difícil a partir del mismo problema de la subcontratación, pero esto sin incidir en las decisiones y en las luchas que ellas tengan, porque son suyas. Nosotros no podemos venir como de manera paternal, como se mencionó antes, a tomar decisiones por ellos. Por lo tanto, nuestra opción es acompañar. Ahora también nuestra otra misión en este contexto es apelar al fin de la subcontratación, porque este en el fondo es el problema. Nosotros tenemos que apelar al fin de la subcontratación para poder generar comunidad universitaria, como lo mencioné anteriormente, para tener mayor densidad y espesor en las relaciones entre los distintos estamentos de la universidad. Gracias. Ya, yo creo que, respondiendo la pregunta de Matías, yo creo que igual se tiene que generar un trabajo un poco más meticuloso en torno al tema de la subcontratación. Yo creo que se puede abordar por distintos frentes. De cierta forma, no solo nosotros como estudiantes, por no ser trabajadores, vamos a ser los que los acompañen en su lucha, así como haciéndole porra así, al lado de ellos. No, esa no es la intención. El tema es, nosotros podemos hacer trabajo al interior incluso de los estudiantes, con agitación, con propaganda, demostrándole a los mismos estudiantes cuáles son las condiciones laborales que tienen ellos y cuáles son las condiciones también de organización que tienen dentro de los trabajadores. Debe existir una alianza con los trabajadores subcontratados y con todo tipo de trabajadores también en la universidad, siempre y cuando existan también disposición de movilización y de lucha. Hay trabajadores subcontratados en la universidad que tienen disposición de movilizarse, que tienen la intención de movilizarse, pero de cierta forma no encuentran el mecanismo para poder llevar a sus compañeros y para poder también encontrar un aliado dentro de la universidad. Y el aliado en ese sentido somos nosotros. No podemos esperar, digamos, que existan etapas ni tampoco acelerar las suyas, sino que no podemos esperar que algún día los trabajadores de forma espontánea tengan su organización y ahí recién nosotros les vamos a prestar el apoyo, ¿no? Si es como un compañero trabajador que quiere organizarse, nosotros tenemos la facultad, digamos, no la facultad, sino la capacidad y los instrumentos para ello, lo tenemos que hacerlo, como compañeros trabajadores que son, compañeros de clase. También nosotros, como dije antes, sabemos la situación de precariedad laboral que existe en la universidad y sabemos también los niveles de represión que hay para los trabajadores que intentan organizarse en la universidad. Y por último, yo lo creo, a diferencia del compañero, que el problema sea la subcontratación, el problema es el capitalismo, el problema es la explotación. Y eso tenemos que preguntar también. Bueno, compañeros, la pregunta específica que usted realiza la tenemos en el cuarto punto de nuestro esbozo programático, en el cual nosotros planteamos el fin de la subcontratación en el sector, porque es una forma de terminar con la mercantilización de la educación, por un lado, porque también es parte del proceso que nosotros queremos construir de democratización, ¿no es cierto?, a través de la participación en la toma de decisiones. Y por otra parte, retomar el proceso de la reforma universitaria latinoamericana, en el cual el proyecto es construir el proyecto educativo en conjunto con los sectores que estén dentro de nuestro espacio. Pero además, es importante terminar con la subcontratación porque no queremos seguir reproduciendo los códigos culturales, políticos y económicos de la clase dominante en nuestro espacio. También porque creemos que la construcción con los trabajadores es una alianza estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Que el día de mañana, junto con los trabajadores, queremos realizar alianzas que se reivindiquen como anticapitalistas y que
permitan generar bases sociales y políticas que permitan la construcción de una sociedad socialista en Chile. Y para finalizar, señalando también lo vital que son los trabajadores y la alianza que conlleva con ellos, quiero recordar la huelga de la chaucha, el año 1957, en el cual trabajadores y estudiantes se unieron por el alza del transporte. Eso fue una de las huelgas generales más importantes que ha tenido el movimiento de trabajadores en Chile junto con los estudiantes, en el cual murió Alicia Ramírez, y luego la policía no logró dar abasto con la movilización de los trabajadores y estudiantes, y se fueron por la calle donde murieron muchos trabajadores. Entonces, la mejor forma de construir es en conjunto con los trabajadores. ¿Por qué? Porque es estratégico para construir una sociedad anticapitalista y socialista. Gracias. Bueno, soy Horacio Atenas, bachillerato en conciencia a Sociología, y soy secretario del movimiento de generación universitaria. Bueno, nosotros sabemos que la subcontratación es propia del modelo capitalista, una precarización del trabajo, por lo que sabemos que transforma en un objeto al trabajador, por lo que como si el patrón vendiera un objeto a la universidad, por lo que lo aborrecemos y creemos que en la mesa de negociación se tiene que luchar para que se haga la final de la subcontratación, y segundo, unirlo a la lucha del movimiento social, porque esto es un problema a nivel de país. Y bueno, y aquí en nuestra universidad concientizar para que la comunidad, que muchas veces no le interesa, se den cuenta de este problema. Eso. Bueno, yo creo que todos comparten el tema de la subcontratación, que está mal, tenemos que acabarlo, pero por la cuestión de la nota también va por el cómo hacerlo en esta universidad con estas condiciones. Yo primero creo que acá no existe este falso binomio por el cual voy a intentar explicarlo como de no solamente el acompañamiento de los trabajadores, pero tampoco, y el no acompañar solamente significa una intervención. Pero hay que vencer ese miedo a que el estar codo a codo con el trabajador no significa que le estamos diciendo lo que tiene que hacer, porque parece que es un extraño. El trabajador, bueno, son nuestros padres los que también hacen esas pegas, son nuestros vecinos, y no nos podemos sentir como que cualquier decisión o cualquier opinión que tengamos va a ser una intromisión. Claramente hay que fortalecer la organización sindical. En esta universidad, el sindicato de trabajadores subcontratados es muy precario, viven sometidos al miedo, y hay que tratar de fortalecerlo. Como claramente los estudiantes tenemos que poner al servicio de nuestros conocimientos y también todas las herramientas que tengamos. Ya lo hizo una compañera haciendo su tesis sobre el tema, golpeando duro a la universidad con las condiciones laborales que se estaba diciendo que no existían, pero también tenemos que hacer una vinculación con otros sectores de trabajadores y fortaleciendo su propio sindicato. No puede ser que acá los trabajadores, los 8 trabajadores y trabajadores subcontratados que existen, que los van rotando, que no se conocen entre sí, tampoco tengan una vinculación con los otros trabajadores de la universidad y con otros sectores. Si existen trabajadores más combativos en otros lugares, bueno, nosotros tenemos que acercarnos, fortalecer su organización sindical para que exista confianza y para que exista una construcción de un programa propio de ellos. Claramente esa vinculación y esa lucha tiene que ser interna y externa, y en eso comparto. La lucha tiene que hacerse nuevamente en esta universidad y también volcarlo hacia lo social, pero ese tema no se va a resolver simplemente con la mesa de negociación, que hoy día claramente no está solucionando el problema, y claramente esas mesas de negociación no están llegando a buen puerto porque no estamos movilizados, no tenemos la fuerza suficiente para golpear a la universidad, sino que esa lucha tenemos que hacerla en concordancia con los sectores, pero para eso también el fortalecimiento de los sectores de los trabajadores, porque solo los estudiantes no vamos a conseguir resolver el problema de los trabajadores, y solo los estudiantes tampoco vamos a resolver solamente nuestros problemas. Tenemos que fortalecer, y para eso tenemos que dejar el sectarismo, tenemos que dejar un poco la arrogancia, y tenemos que entender también que esto es un proceso largo y no podemos empezar a buscar respuestas cortas a problemas que son estudiantes. Una última pregunta, quedan 10 minutos, una pregunta general a la... Si quieres preguntar. Como 40 segundos de grabación. Mira, hagamos 4 preguntas.